En Silicon Valley, que está en Estados Unidos y que es como el hub donde se han desarrollado las mejores empresas de tecnología de Web 2, cada vez más personas están pasando de Web 2 a Web 3, por muchos motivos. Por los sueldos que se están pagando en lo que es la Web 3, por el desarrollo de la tecnología, por muchísimos factores. Cada vez hay más personas que son desarrolladores, programadores, que están interesados en poder contribuir dentro de este sector. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el canal, en el que vamos a estar hablando de una métrica que muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de valorar proyectos, pero es una métrica muy interesante y, como veremos, es una de las métricas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger o entender o hacer una proyección de si un proyecto puede tener sentido o va a tener sentido a largo plazo y va a tener adopción a largo plazo, ¿sí? Y esta métrica, muy importante, son los desarrolladores, es decir, los programadores. Tenemos que pensar que es la base de absolutamente todo. Y como veremos en el vídeo de hoy, es una de las cosas más fundamentales para entender si un proyecto realmente va a tener alcance o no a largo plazo. Entonces, antes de entender esto en el sector blockchain, tenemos que entender cómo funciona la Web 2. La web que hemos utilizado hasta ahora y que seguimos utilizando. Tenemos que entender que para poder crecer, utilizan un mecanismo de anuncios en los cuales el valor se captura y se monetiza por empresas como Amazon, como Google, como todas las empresas más grandes que nosotros conocemos. Y su crecimiento se basa en gran parte a que haya creadores de contenido que estén, evidentemente, creando contenido dentro de estas plataformas y que estén desarrollando mercado dentro de estas plataformas. ¿Cuál es el problema que hay? Hay dos que podríamos decir que son la base. El primero de todos es que la cantidad que luego se da de vuelta, ¿vale? El beneficio que tienen los desarrolladores respecto al total de lo que se está generando, realmente es bastante pequeño. Entonces las plataformas tienen que continuamente buscar nuevas formas de incentivar a estos creadores de contenido para que se mantengan dentro de este ecosistema. Si en YouTube no hubiera personas creando contenido, YouTube evidentemente no tendría valor y no tendría sentido. Esta es una de las cosas importantes, ¿no?, para el desarrollo de estas plataformas de Web 2. Luego, otra cosa muy importante es que nosotros, las personas como tú o como yo, que utilizamos, por ejemplo, YouTube para poder ver contenido, nosotros estamos aportando información, le estamos diciendo a estos algoritmos, a estos ecosistemas, qué nos interesa, qué contenido nos gusta, con quién lo compartimos, es decir, todas nuestras interacciones. Y esto es información muy valiosa que después se vende a grandes empresas para que nos lleguen anuncios personalizados. Entonces podríamos decir que esto no acaba de ser del todo justo, ¿no? Porque nosotros estamos brindando ese tiempo, estamos brindando esa información. Quizás tendría sentido que pudiéramos recibir una parte de este valor, ¿sí? Entonces, esto es el funcionamiento de lo que es la Web 2. En cambio, cuando hablamos de Web 3, lo que tendemos a ver son mecanismos de incentivos en los que hay varios, digamos, participantes, ¿no? Tenemos los desarrolladores, ¿vale? Las personas que programan todos estos proyectos, todas estas blockchains, los mineros y validadores, y por último nosotros, que somos los usuarios. Entonces, en la Web 3 se tiende a crear mecanismos en los cuales haya un mecanismo de incentivos, un loop de incentivos para tanto los desarrolladores como para los validadores y mineros, y finalmente para nosotros, que somos los usuarios. ¿Cuál es este loop o mecanismo de incentivos que se crea? Bueno, los desarrolladores crean apps o dApps, ¿no? En este caso, pues son aplicaciones descentralizadas que son útiles. Al ser útiles, lo que sucede es que más usuarios las utilizan. Cuantos más usuarios hay utilizando, más incentivo hay por seguir mejorando esas aplicaciones descentralizadas. Como que hay más incentivo para seguir innovando en esas aplicaciones descentralizadas, atrae a más desarrolladores. Cuantos más desarrolladores, más innovación. Cuanta más innovación, más usuarios. Y cuantos más usuarios, más incentivo para los desarrolladores. Es decir, esto es un mecanismo de incentivos y tenemos que entender que dentro del sector cripto todo funciona por mecanismos de incentivos. Entonces, para el crecimiento del sector de la Web 3, para el crecimiento del sector blockchain, es esencial que los desarrolladores lleguen, que los programadores vengan y se mantengan dentro del ecosistema. Sin embargo, muchas veces cuando se hace análisis sobre proyectos, sobre el futuro que pueden tener estos proyectos, no tantas veces se tienen en cuenta este tipo de métricas de cuántos desarrolladores están trabajando, por ejemplo, en una blockchain, qué número de contribuciones están haciendo al código. Este tipo de datos son los que vamos a comentar hoy con algunos ejemplos. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar 4 blockchains que son de las principales dentro del ranking de las plataformas que existen ahora mismo en el sector cripto.
Entonces, en este análisis vamos a utilizar Ethereum, vamos a utilizar Solana, vamos a utilizar Polkadot y vamos a utilizar Cosmos, ¿sí? Entonces, como podemos ver en este gráfico, podemos ver que Ethereum, que es la barrita que es, bueno, es la línea de color negro que evidentemente tiene más ecosistema, tiene más desarrolladores, tiene alrededor de unos 3.200 desarrolladores que están contribuyendo dentro de lo que es el ecosistema. Podemos ver que la diferencia entre Ethereum y después, por ejemplo, Solana o Polkadot, que están ahí a la par prácticamente, podemos ver que la diferencia es bastante grande. Y luego vemos Cosmos, que ha estado creciendo a un ritmo, digamos, más controlado, más pausado. Entonces, una de las conclusiones que podemos sacar de este primer gráfico es que la diferencia entre los desarrolladores que hay, por ejemplo, dentro de Ethereum respecto a las demás es bastante grande. Entonces, esto nos puede decir algunas cosas. Nos puede decir que es probable que, por ejemplo, a la larga, si siguen atrayendo más desarrolladores en comparación a las demás blockchains, va a poder haber más innovación. Y si, como decíamos antes, más innovación significan dApps más útiles o más, digamos, personalizadas para el usuario, y eso va a atraer a más usuarios. Cuantos más usuarios, más incentivo para desarrolladores. Recordamos que al final todo es un mecanismo de incentivos. Entonces vamos a pasar a ver otro gráfico. Ahora mismo, como podemos ver en pantalla, este otro gráfico nos habla del número de contribuciones que hay en GitHub, ¿sí? ¿Qué es GitHub? GitHub es un portal donde se aloja código, ¿sí? Es un portal de los más conocidos que existen, entonces los desarrolladores publican ahí lo que es la programación y luego pues se pueden hacer contribuciones. Entonces, este gráfico nos muestra el número de contribuciones que hay dentro de estas 4 blockchains que estamos analizando. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, Polkadot ha tenido un crecimiento bastante grande en contribuciones. Como decíamos, esto es a raíz sobre todo de cuando empezaron las primeras subastas. Empezaron los primeros proyectos que estaban tratando de conseguir un slot o un sitio dentro de lo que es la Relay Chain, la blockchain de Polkadot. Y vemos también que Cosmos ha tenido un crecimiento bastante alto en número de contribuciones, ¿sí? Porque que haya muchos desarrolladores, pues no significa que vaya a haber también más contribuciones. Quizás hay muchos desarrolladores, pero hacen menos contribuciones. En el caso de lo que es Ethereum, podemos ver también que la diferencia con las demás blockchains pues es devastadora. O sea, hay muchísimas más contribuciones porque hay muchísimos más desarrolladores, evidentemente. Entonces, esto es importante porque ya nos hace ver que, de nuevo, podemos sacar la conclusión de que en Ethereum está habiendo más desarrollo, porque hay más desarrolladores también, está habiendo más número de contribuciones. ¿Contribuciones a qué exactamente? Contribuciones al código, ¿sí? Entonces, como que se está contribuyendo al código, se está contribuyendo a tratar de mejorar lo que son pues los protocolos, bueno, en este caso la blockchain de Ethereum. Pero vemos que el crecimiento en cuanto a Polkadot ha sido muy interesante y también el crecimiento en cuanto a Cosmos ha sido muy interesante. Quizás la que se ha quedado un poquito más rezagada, ¿no?, en atraer, es decir, tuvo un boom quizás el año pasado, pero ahora está quizás un poco más ralentizado, es la blockchain de Solana. En este próximo gráfico lo que vamos a ver es el tamaño de las contribuciones, ¿sí? ¿Qué significa tamaño de las contribuciones? Claro, antes hemos visto el número de las contribuciones, que quiero matizar que estamos hablando de la blockchain, ¿vale? Estamos hablando de la blockchain de Ethereum, no estamos hablando de aplicaciones descentralizadas, estamos hablando de contribuciones al código de la blockchain, ¿sí? Porque luego veremos también de las aplicaciones descentralizadas. Entonces, cuando hablamos de tamaño de las contribuciones, claro, no es lo mismo hacer una aportación de una línea de código que hacer una aportación quizás que cambia 30 líneas de código, una función entera quizás, ¿vale? Entonces, en este caso, como podemos ver en el gráfico, el tamaño de las contribuciones de Ethereum es mucho más alto que la de cualquier otra. ¿Por qué? Porque el código pues, es más extenso, porque es más complejo, porque lleva más años y porque hay más desarrolladores. Entonces podemos ver en el gráfico cómo en el caso de Polkadot ha crecido muchísimo en este último año, ¿vale? De nuevo, gracias al tema de las parachains, tendremos que ver si esto se mantiene a lo largo del tiempo o si esto es algo más temporal y ha sido como una moda, podríamos decir, ¿no? El tema de las parachains, que seguramente no será así, pero seguramente lo que acabará haciendo es, pues, se va a corregir un poco. Entonces podemos ver que si hablamos de Cosmos y hablamos de Solana, las contribuciones son más pequeñas, ¿vale? Aunque se tiene que decir que en Cosmos las cosas están creciendo bastante también. Y Solana al final, por efecto red, también es una blockchain que cada vez irá trayendo a más y más desarrolladores.
Muy bien, vamos a pasar al siguiente gráfico. En este gráfico podemos ver cómo los desarrolladores van en aumento completamente en las 4 blockchains, ¿sí? Están creciendo a un ritmo bastante sostenido, ¿sí? Pero están creciendo absolutamente todos, porque cada vez está habiendo más desarrolladores que se están pasando de la web 2 a la web 3. Y esto es un dato que no está aquí en el gráfico, ¿no? Pero en Silicon Valley, que está en Estados Unidos y que es como el hub donde se han desarrollado las mejores empresas de tecnología de web 2, cada vez más personas se están pasando de web 2 a web 3, por muchos motivos. Por los sueldos que se están pagando en lo que es la web 3, por el desarrollo de la tecnología, por muchísimos factores, cada vez hay más personas que son desarrolladores, programadores, que están interesados en poder contribuir dentro de este sector. Y esto es un factor muy bueno a tener en cuenta para proyectar el crecimiento de blockchain. Entonces podemos ver como, por ejemplo, si hablamos de Cosmos, hablamos de Polkadot, hablamos de Solana, vemos que el ritmo al que se están, digamos, apuntando los desarrolladores, pues es bastante homogéneo. Y una vez dicho esto, vamos a pasar al siguiente gráfico. Muy bien, este gráfico ya no nos va a estar hablando de, digamos, de la blockchain en sí, sino del nivel de desarrollo que hay dentro de la propia blockchain, es decir, las aplicaciones descentralizadas que se están montando y el movimiento que está habiendo en cuanto a protocolos dentro de blockchains. Entonces podemos ver en este gráfico cómo el desarrollo dentro de los ecosistemas se acentuó muchísimo dentro de Cosmos, ¿vale? Ahora ya está un poco más regulado y en este caso vamos a excluir Ethereum porque Ethereum ya hemos visto que gana de largo, ¿vale? Entonces vamos a comparar lo que son estos otros 3 proyectos. Entonces podemos ver que Polkadot y Solana están ahí, vemos que en Cosmos ha habido mucho desarrollo y uno de los motivos por los que ha pasado esto es porque dentro de Cosmos es mucho más sencillo crear una blockchain que, por ejemplo, dentro de Polkadot. Y en Solana, evidentemente, se ha popularizado mucho en estos últimos 2 años. Vamos a ver un poquito más en detalle el tamaño de las contribuciones que está habiendo, no en cuanto a la blockchain, sino en cuanto a los proyectos, al código de los proyectos que hay dentro de estas blockchains. Y podemos ver que, bueno, que el crecimiento de Polkadot, de nuevo, ha sido bastante alto, pero vemos que ha habido crecimiento en las 3 blockchains. Por lo tanto, podemos ver que dentro de cada uno de estos proyectos, pues hay desarrollo de aplicaciones, hay movimiento, hay contribuciones al código, por lo tanto, cuanta más innovación vaya a haber, más útiles serán las dApps para nosotros y luego más incentivo habrá para que vengan nuevos desarrolladores. Y en este caso, en este último gráfico, vamos a incluir a Ethereum y podemos ver que evidentemente la diferencia es muy alta, ¿vale? Con respecto a los demás proyectos en cuanto al aumento de desarrolladores que hay. ¿Esto qué significa? Esto significa que es difícil, el efecto red, Ethereum podríamos decir que lo tiene ganado, ¿sí? ¿Qué es el efecto red? El efecto red es, por ejemplo, ¿no? Como las plataformas, las redes sociales como Facebook, que empiezan y cada vez más personas la utilizan y cuantas más personas lo utilizan, más fácil es que lo utilicen otras personas y eso crea un efecto red. Podemos decir que hablando dentro de plataformas que utilizan contratos inteligentes como estas, Ethereum tiene el efecto red ganado. No significa que no vaya a cambiar, pero el efecto red es algo muy importante para determinar el futuro. Entonces vemos que otras blockchains de las principales están bastante lejos en cuanto a lo que sería el desarrollo. Que no significa que sea bajo, evidentemente, pero si lo comparamos, pues hay bastante diferencia. Una conclusión que podemos sacar es que el aumento, el crecimiento en cuanto a desarrolladores está siendo sano, mucho más sano o mucho más estable que la volatilidad de los precios en el mercado. Y esto es una buena señal, porque para que un ecosistema sea sostenible a largo plazo, no es más importante que los precios no sean volátiles, sino que el aumento de desarrolladores sea constante y sea homogéneo. Y eso es justo lo que está sucediendo, por lo tanto, es una muy buena señal para este ecosistema. Luego, evidentemente, los precios son muy volátiles dentro del sector, pero lo importante es que siga aumentando esta métrica en cuanto a los desarrolladores. Polkadot y Ethereum, respecto a las blockchains que hemos visto, pues muestran más número de contribuciones, un número de contribuciones más alto, por lo tanto esto nos puede decir que está habiendo un interés bastante alto, aunque se tiene que decir que Cosmos, por ejemplo, también está llamando cada vez más la atención y Solana pues también. Y en lo que se refiere a dApps, pues Polkadot ha mostrado un crecimiento exponencial.
y esto evidentemente es por la salida de las parachains. Entonces, como estábamos comentando antes, tendremos que ver si este crecimiento se mantiene a lo largo del tiempo o es algo más pasajero. Muy bien, continuando con este crecimiento sano que están mostrando los diferentes proyectos, podríamos decir que cuando vuelva a venir un ciclo alcista, podrían ser 4 proyectos que tengan un gran desarrollo dentro de este mercado, porque ahora, en este momento, estamos en un mercado, digamos, ¿no?, más bajista desde finales de 2021, pero si sigue habiendo desarrollo, si sigue habiendo trabajo, en el momento en el que vuelva a haber un gran interés dentro del sector de las criptomonedas, estos proyectos podrán venir con innovaciones que les pueden hacer ganar respecto a muchos otros proyectos. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Luego, una cosa importante es que Solana y Polkadot tienen algunas ventajas porque pueden utilizar un lenguaje de programación que se llama Rust y que es uno de los más populares que existen. Entonces, esto es un factor. También algo importante a tener en cuenta es esto, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizan estos proyectos? Ya que si es un lenguaje más aceptado, más utilizado, va a ser más fácil traer a desarrolladores. En el caso de Polkadot y Solana utilizan un tipo de lenguaje que puede llamar la atención o puede traer a más desarrolladores de Web 2 de una forma más rápida. Y por último, el indicador, una de las cosas más potentes, es el hecho de que cada vez más se están moviendo desarrolladores desde la Web 2 a la Web 3. Como hemos dicho, son por muchos motivos. Por innovación, por proyección del ecosistema en el futuro, por los sueldos que se manejan en este tipo de sector. Por lo tanto, la conclusión final que podemos sacar de este vídeo es el hecho de que todo está yendo bien cuando estamos hablando de la proyección a medio largo plazo dentro del ecosistema, ya que, como decíamos al inicio del vídeo, los desarrolladores son la base de todo este ecosistema. Sin desarrolladores no habría absolutamente nada. Es una métrica infravalorada en muchos casos y es importante tenerla en cuenta. Así que me gustaría saber tu opinión sobre lo que has estado viendo. ¿Crees que los desarrolladores seguirán manteniendo? ¿Hay alguna blockchain que crees que está teniendo cada vez más desarrolladores y sería importante tenerla en cuenta? Déjalo en los comentarios, nos encantará leerte. Si te ha gustado el vídeo, por favor, darle like y suscríbete. Dale también a la campanita para recibir todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. I learned to love the kids you